Hola, Censo 37 está muy agradecido de contar con tu atención el día de hoy y vamos a platicar sobre un tema muy interesante y muy hermoso conocido como la matrescencia. Por supuesto, también hablaremos de los cambios que experimenta el varón tras el proceso de la paternidad. Y pues bueno, nuestra agenda del día de hoy será tratar estos términos y explicar a detalle cómo es que suceden los cambios funcionales cerebrales más profundos tras este proceso de interacción con el bebé. Yo soy la doctora Virginia Medina Jiménez, soy ginecobstetra, médico materno fetal y maestra en investigación clínica. Dentro de la agenda que tenemos el día de hoy, describiremos el proceso de transformación cerebral de la mujer al convertirse en madre gracias a los cambios hormonales, bioquímicos, conductuales durante el embarazo y posterior al nacimiento tras la convivencia profunda con su bebé. Una metamorfosis neurobiológica titulada matrescencia. Y el papá, por supuesto que el papá también experimenta cambios y te detallaré cuáles son, cómo ocurren y cómo la interacción con su hijo es también importante para que se activen estos mecanismos neurobioquímicos, neurobiológicos y neurohormonales profundos que nos permiten tener un desarrollo como persona mucho más empática, más involucrada con el entorno del niño y con las necesidades del mismo. Y bueno, pues el cerebro es el órgano con el desarrollo evolutivo más complejo que tenemos. Los cambios anatómicos y funcionales de esta maravillosa estructura son aún más notorios en las mujeres que se han aventurado en la travesía de ser madres y en los hombres que ejercen la paternidad. Aquí en esta diapositiva les pongo de forma muy resumida y reduccionista tal vez los procesos críticos del desarrollo desde que somos embriones hasta que nacemos. Fíjense cómo existe una primera etapa, que es la inducción dorsal, después una patronización embriológica cerebral, posteriormente una inducción ventral, el desarrollo del rombencéfalo, proliferación neuronal y apoptosis, migración neuronal, desarrollo postmigracional y guía axonal y finalmente el desarrollo cerebrovascular. Todo esto para nosotros, los médicos especialistas en ginecología y subespecialistas en medicina materno-fetal, es sumamente importante, ya que muchas malformaciones y muchas alteraciones, incluso en la etapa neonatal y postnatal, nos permiten entender la etapa en la que se da el daño. Y obviamente hay daños multietiológicos que se pueden sinergizar, pero esto nos permite traducir, pues, qué fue lo que ocurrió mal o en qué etapa se dio el proceso patológico para poder nosotros entender la enfermedad de la que se está tratando en el niño a nivel cerebral antes y durante el nacimiento. E incluso existen síndromes que pueden manifestarse ya más adelante y que muchas veces tienen una explicación neurobiológica desde antes del nacimiento. Y bueno, desde el inicio del embarazo, la madre y su feto van a inducir cambios neurobiológicos recíprocos en el cerebro que serán cruciales para el desarrollo neurológico y la supervivencia, donde, como les comentaba, implican muchos factores. El factor, por supuesto, genético, el factor molecular y celular, el factor de desarrollo, el factor anatómico y, por supuesto, el desarrollo de comportamiento. Es por eso que actualmente sabemos que existe este concepto de estimulación fetal, en donde pues las mamis que le hablan a sus bebés a partir de las 24 semanas de una manera amorosa, de una manera tierna, de una manera sostenida, aquellos padres que también se involucran con el bebé desde antes de nacer y le hablan, pues tienden a desarrollar estas conexiones neuronales mucho más eficientemente para que cuando el bebé nace pueda reconocer la voz de sus padres y de cierta manera se tranquilice, le genere esta disminución de sus niveles de estrés. Por otro lado, la música instrumental, como Mozart, por ejemplo, se ha visto que también puede hacer más eficientes estos procesos en la etapa fetal. Sabemos que Barker describió el concepto de programación fetal por allá de los años 80, pero que actualmente sabemos no solamente la diabetes, la hipertensión arterial, los bebés con restricción del crecimiento van a tener programación fetal a futuro, haciéndolos más susceptibles a enfermedades crónicas como es diabetes per se, hipertensión, problemas cardiovasculares, obesidad, etcétera, sino que también
los niveles altos de estrés sostenidos durante el embarazo tienden a pasar al bebecito en la etapa fetal y esto también hace que estos bebés a futuro pues también sean bebés estresados, que tengan dificultades de aprendizaje, etcétera. Por eso ahora en el embarazo también nos es muy relevante establecer técnicas que nos permitan disminuir estos niveles de estrés, como es meditación, mindfulness, yoga, aromaterapia, ejercicio, obviamente, adecuado durante el embarazo y todas las intervenciones que nos permiten disminuir los niveles de estrés de forma sostenida en estas mujercitas embarazadas y sus bebecitos. Fíjense cómo el ser humano tiene un volumen cerebral muchísimo más prominente en comparación con otros mamíferos. Prácticamente el cerebro de un humano tiene alrededor de 1,251 centímetros cúbicos de capacidad, a diferencia de un chimpancé, que si bien somos bastante similares en muchas cosas, pues fíjense cómo tiene menos de un tercio del volumen cerebral, casi 316 centímetros cúbicos. Y la diferencia entre un mamífero multigírico, a diferencia de un mamífero paquigírico como es el ratón, se ha establecido de forma científica que pudiera atribuirse al cambio de dieta que nosotros presentamos durante nuestro proceso evolutivo. Sabemos que de forma muy general tenemos un paleocórtex donde vamos a tener el cerebro reptiliano que va a tener pues todas estas funciones primitivas y automáticas de nuestra sobrevivencia o que necesitamos para sobrevivir. El mesocórtex, donde vamos a tener el cerebro emocional, en donde está pues mucho del sistema límbico, la amígdala, etcétera, y el neocórtex o el cerebro racional, en donde pues vamos a tener la posibilidad de pensar lo que hacemos, de analizar lo que hacemos y de decidir qué hacemos con lo que nos pasa en general. Y bueno, sabemos como tal que, como les comenté, el desarrollo del cerebro es sumamente dinámico. Fíjense cómo en la etapa del primer y segundo trimestre prácticamente vamos a tener lo que es la neurogénesis, la migración neuronal y la apoptosis neuronal. Todas estas etapas son muy importantes porque si se dan en un destiempo o si se dan en una magnitud desfasada, es decir, mucho o poco, ambas tienen repercusiones en el desarrollo de estos bebés. En el tercer trimestre y prácticamente en la etapa perinatal, vamos a tener la sinaptogénesis, gliogénesis y la apoptosis glial. A partir del nacimiento, pues comienza a darse este proceso de mielinización que concluye hasta después de los 6 años y después viene la primer poda sináptica. Esto es necesario para que se dé el refinamiento de las conexiones neuronales. Y fíjense cómo está estrechamente influido por las hormonas, tanto la testosterona como los estrógenos. Actualmente sabemos que la matrescencia, como les comenté anteriormente, pues va a también ser un activador de una nueva poda sináptica que va a tener efectos neuroprotectores para estas maravillosas mujeres. Y esto para nosotros es sumamente relevante porque nos permite comprender cómo también procesos que dañan o que aparecen durante el embarazo y tienden a afectar mamá y bebé, como son los muy importantes y frecuentes procesos infecciosos, pueden también repercutir en el desarrollo cerebral de su bebé a través de fenómenos de neuroinflamación que finalmente van a activar a la microglia cerebral y por ende, pues nos van a ser más propensos a tener en la edad adulta alteraciones neuropsiquiátricas y conductuales importantes. Y bueno, la matrescencia como tal se define como el tiempo donde el cerebro y el resto del cuerpo se preparan para la transición a la maternidad. Fue acuñado en 1970 por la antropóloga americana Dana Louise Raphael. En el lado izquierdo de la diapositiva la pueden ver y fue retomado por la psicóloga e investigadora Arely Eitan en 2024. Y esta diapositiva a mí me gusta mucho porque ejemplifica cómo el personal de salud desde las diferentes áreas podemos hacer cosas bien impactantes. Muchas veces los médicos decimos, ay, pues todos los médicos somos los importantes y no importa psicología, no importa sociología, no importa, pero la verdad es que cuando nosotros sumamos esfuerzos y empezamos a trabajar en equipo, fíjense los grandes descubrimientos y los grandes cambios que podemos realizar. Estas maravillosas mujeres pues comenzaron a estudiar este fenómeno que hoy en nuestros días está siendo tan interesante y tan estudiado por muchísimos científicos alrededor de todo el mundo. Por lo tanto, pues todos en
Secretaría de Salud y en sector salud fungimos un papel fundamental, sobre todo cuando engranamos como las piezas de un reloj de manera perfecta. Y bueno, las fluctuaciones hormonales que ocurren en el embarazo, nacimiento y la lactancia van a activar transformaciones profundas en todo el cuerpo y el cerebro no es la excepción. Gracias a la producción de prolactina, oxitocina, melatonina, estradiol y progesterona, así como relaxina, vamos a tener estos cambios tan interesantes que se dan pues a nivel de nuestro cerebro. La placenta, además de sus múltiples funciones, también va a producir neurotransmisores. ¿Sabían ustedes que la placenta puede producir serotonina, dopamina, adrenalina y noradrenalina? Y que además de esto, la placenta también produce melatonina, que sabemos se sinergiza con la oxitocina y actualmente sabemos, esta es la explicación neurobiológica más importante por la cual las mujercitas paren en la noche y no nos dejan dormir a los ginecólogos en general, ¿verdad? Esta es una de las explicaciones, porque la melatonina se sinergiza y activa los receptores de oxitocina a nivel del miometrio y esto va a activar los procesos del trabajo de parto. Sabemos que la melatonina tiene efectos fisiológicos importantes. Es un regulador del ciclo circadiano, nos permite también regular la homeostasis de lípidos y glucosa. Sabemos que también el dormir por la noche favorece la síntesis de hormona del crecimiento, que es un agente lipolítico por excelencia. Por eso, las personas que trabajamos de noche y nos desvelamos más, tendemos a acumular mayor tejido adiposo y tendemos a subir un poquito más de peso. La melatonina, como les comentaba, se sinergiza con la oxitocina para promover las contracciones uterinas por la noche y proveen además una perfusión placentaria adecuada. La melatonina también tiene efectos antioxidantes, inhiben las citocinas proinflamatorias y tienen la capacidad de remover radicales libres para así también tener un efecto neuroprotector importante. Por eso es muy importante también que tratemos de dormir 7 a 9 horas por la noche, como recomienda el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras. Va a haber cambios físicos, emocionales y sociales que van a activar la neuroplasticidad, no solamente en estructura, sino también en función. Va a haber una nueva poda sináptica y ajuste que al final van a hacer a los cerebros de estas mujeres más eficientes, más empáticas y con una mayor inteligencia socioemocional. Y además de esto, van a tener una mayor reserva cognitiva en la vejez. En esta diapositiva podemos ver cómo, pues sabemos, los fetos tienen un ciclo de sueño-vigilia diferente a cuando ya el chiquitín nace. Pero en general, a nivel materno, vamos a ver que durante el nacimiento y después, la mamá va a estar más alerta, va a tener una mayor vulnerabilidad psicológica y también por eso es muy importante que nosotros fomentemos la redamancia, las redes de apoyo a nivel social, a nivel familiar, y a nivel de pareja, para que también estas mamis no se nos depriman, no se nos estresen en exceso y disfruten esta etapa de su vida que indiscutiblemente va a ser un parteaguas en ella. Aquí les muestro las etapas de Carnegie, quien nos describió cuáles iban a ser los cambios que existen en un embrioncito muy pequeñito y pueden ver también cómo existen estas modificaciones en cuanto a nuestra composición cerebral de acuerdo a los cambios hormonales que nosotros tenemos. Fíjense cómo realmente el subplato tiende a disminuir después de las 40 semanas y de una manera muy interesante también se ha visto que el volumen de la sustancia blanca cerebral se incrementa exponencialmente a partir de las 35 semanas. Por eso es que ahora nosotros buscamos evitar a toda costa la prematurez, incluso la prematurez tardía. ¿Por qué? Porque el cerebro, entre más tiempo pasa este chiquitín dentro de la pancita de mamá, va a tener un mejor desarrollo cerebral, donde actualmente sabemos de forma ideal, los bebés deberían de nacer a las 39 semanas, máximo 40 semanas, y no antes. Y bueno, vemos también cómo el lactógeno placentario va a permitir estos cambios adaptativos en la conducta de la madre. Existen estos microquimerismos fetales que a mí me gusta decirlo desde un término coloquial muy hermoso. Son como estos tatuajes que comparten mamá y bebé de sí mismos. Es decir, son estas células que mamá pasa al bebé
y el bebé pasa a mamá como si fuera una memoria perfecta de lo que ha ocurrido en torno a la simbiosis que mantienen. Estas células se ha demostrado que pueden persistir hasta 35 años en la circulación de las mujeres que fueron madres, donde llevan células de cada uno de sus hijos y sus hijos a su vez tienen células de la madre. De cierta forma, esto se ha propuesto como un papel inmunológico importante y también un promotor de la plasticidad del cerebro. La oxitocina como tal, sabemos que muy importante al momento del nacimiento, nosotros favorecemos el contacto piel a piel, el alojamiento conjunto, y esto nos permite este cóctel máximo de oxitocina que al final va a activar muchos ejes, pero que en general va a disminuir la activación del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal y que le va a dar mucha más calma y va a disminuir todo este cortisol en mamá y también en bebé. Recordemos, y aquí quiero hacer un paréntesis, las hormonas no son, muchas veces vemos en redes sociales que se sataniza, ¿no? Ay, el cortisol es lo peor, la dopamina es la mejor, la oxitocina es la hormona del amor, pero realmente cada una de estas hormonas tiene funciones, cada una de estas necesita un equilibrio, ya que si yo no produzco cortisol, pues alguien va a llegar en la esquina, me va a saltar y no voy a correr, ¿verdad? Y de cierta manera, si yo me intoxico de oxitocina, pues también voy a empezar a retener líquidos, voy a tener otras complicaciones como una hipertonía uterina, es decir, mi matriz se va a contraer de una manera muy exagerada y eso también tiene complicaciones. Entonces, aquí quiero ser muy enfática en que lo que vemos en redes, lo que revisamos en medios digitales, etcétera, pues siempre busquemos que tengan sustento científico, ya que muchas veces pues se da este proceso de infodemia donde hacemos una mala toma de decisiones en torno a noticias que parecen pseudociencia, pero que realmente no lo son. Entonces, recordemos aquí que todas las hormonas tienen una función, que todas sirven, que todas son buenas para lo que están o para lo que fueron creadas siempre y cuando se mantengan en equilibrio. Y bueno, los microquimerismos van a ser como les comentaba, este intercambio bidireccional de células y DNA que va a influir en la respuesta inmunológica tanto de mamá como de bebé. Van a persistir décadas después en la circulación materna y también fetal y van a tener un papel en la neurogénesis del adulto, principalmente en el hipocampo y en el bulbo olfatorio. Por eso es que también se ha visto que las mujeres que han sido mamás tienen una mayor sensibilidad en el olfato y tienen una mucha más capacidad de retención y de memoria a largo plazo. También cuando estos microquimerismos activan de forma inadecuada el sistema inmune, se asocian a eritema polimorfo del embarazo, que es una enfermedad de la piel de las embarazadas, preeclampsia, Alzheimer e incluso esclerosis múltiple. Y bueno, ¿qué es lo que va a pasar entonces con estas mujeres? Pues bueno, el cerebro cambia y esto que dicen que la mamá pasa a un segundo plano, donde el bebé es la prioridad número uno, tiene una explicación biológica y es esta que les voy a mostrar. Se ha visto que las mujeres tras la matrescencia se vuelven más enfocadas en las necesidades y señales infantiles, la pareja y el mundo entero pasan a un segundo plano y existe una interacción continua con el neonato infante que va a activar estos mecanismos. Afortunadamente, estos mecanismos se da tanto en madres biológicas, que por supuesto el estímulo es mucho más rápido, más profundo y más intenso, en madres adoptivas, que se da en un fenómeno similar al que presentan los hombres, es decir, tras la crianza y el vínculo y la interacción social con el bebé, y en estas mujeres cuidadoras que pues realmente son un pilar fundamental en nuestra sociedad hoy en día, tomando en cuenta pues este mundo globalizado en donde las mamás y las mujeres trabajan, son mamás y pues también requieren estas redes de apoyo por parte de las maestras, ¿no? Y del el personal educativo y pedagógico que nos hacen una gran fortaleza social al poder permitir el apoyo en la crianza de estos niños. Y bueno, ¿qué va a ocurrir? Va a haber cambios a nivel del hipocampo. Como les comentaba, esto les permite ser mujeres que recuerdan más fácilmente las cosas, aumento en el volumen de la sustancia gris, se reestructura la amígdala, por eso es que tienden a ser un poquito más pensantes en sus reacciones. Y la corteza prefrontal e ínsula también se modifica. La ínsula tiene un papel crucial también para la
toma de decisiones y la corteza prefrontal que finalmente va a fungir como un freno en cuanto a condiciones y a situaciones más pensadas o más caviladas. Y bueno, el fenómeno de baby brain se presenta casi en el 80% de las mujeres a partir del tercer trimestre del embarazo y en la etapa perinatal. Y sí, mujercitas que ya experimentaron esto, es totalmente normal, en donde van a estar más distraídas, más preocuponas, van a tener que repriorizar sus dinámicas diarias y eso así como que les cuesta mucho trabajo porque es como si pensaran en pedacitos, ¿no? Esto se debe a cambios en la corteza frontoparietal, reducción del volumen cortical y adelgazamiento cortical. También se dan modificaciones en la plasticidad sináptica, reorganización de la sustancia blanca y de la actividad glial. ¿Por qué? Nuevamente por el incremento de la prolactina y de la oxitocina. Sabemos que la prolactina es la hormona que por excelencia favorece la producción de leche a nivel de las glándulas mamarias y la oxitocina que entre muchas otras funciones, además de las funciones a nivel cerebral, pues por supuesto que va a favorecer la contracción del útero y la eyección de leche en los conductos galactóforos. El estradiol y la progesterona que también se incrementan por la producción endógena de la placenta y que tienden a bajar de forma abrupta durante el proceso del nacimiento del bebé al momento de que se extrae la placenta. Esto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque esto explica por qué existe mucha más probabilidad de depresión perinatal, de problemas como ansiedad, elevados niveles de estrés, etcétera, ya que pues por supuesto va a haber estos cambios hormonales, estas fluctuaciones que van a contribuir a esto. Por supuesto que no lo podemos ver desde un punto reduccionista de decir, ay, pues son las hormonas. No, 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 pues son muchísimos factores los que confluyen desde dónde están haciendo ese bebé, si esta mami tiene una pareja o no, de qué edad tiene esta mami, si tiene un entorno social, vasto, ¿no? Si tiene también un estado socioeconómico solvente para poder completar todos los cambios que se vienen en la parte también económica, etcétera. Y por otro lado, pues también se ha propuesto que este fenómeno de baby brain que se da en el tercer trimestre también es un fenómeno de la naturaleza para que nosotros no recordemos de una manera tan exacta el momento en el que nace el bebé. Recordemos que el proceso del parto es muy doloroso. Actualmente, pues ya existen muchas herramientas para disminuir la magnitud del dolor, pero de forma natural es una forma de nuestro cerebro de protegernos de un estrés tan intenso y de un momento tan doloroso para que después se nos olvide y no digamos, no más uno y ya, ¿no? Es muy interesante esto. Bueno, y como comentaba, la vulnerabilidad en la maternidad es omnipresente. Casi en un estudio que tuve el privilegio de, en conjunto con muchos colegas en todo nuestro país, de trabajar y que publicamos en el Journal of Maternal and Fetal Neonatal Medicine en el 2020, en la pandemia por COVID-19, vimos que el 17% de las embarazadas experimentaba síntomas sugestivos de depresión y prácticamente el 33% tenía niveles elevados de estrés. Por eso es importante que volteemos a ver, en especial la salud mental de nuestras mujeres que están en este proceso de puerperio para poder identificar esto y no solamente en el puerperio, sino a lo largo del embarazo, identificar factores de riesgo. Y de forma muy interesante es que casi el 80% de las mujeres van a tener algún tipo de angustia durante la etapa perinatal, por lo que la comprensión, el acompañamiento y el apoyo son fundamentales. Por otro lado, el padre es igual de importante. Y fíjense aquí cómo vemos que casi el 25% también tienen angustia, niveles altos de estrés y o depresión. Algunos factores de riesgo para que el padre también tenga estrés y depresión son el antecedente de una enfermedad mental, insatisfacción en la relación de pareja, depresión materna concomitante, inestabilidad financiera, desempleo, bajo nivel educativo y falta de apoyo social, fungiendo como un ente olvidado. Esto en nuestra cultura mexicana es muy importante, ya que de manera lastimosa los hombres difícilmente expresan sus emociones, difícilmente se conectan con sus pensamientos y los externan, ya que pues este comportamiento de cierta forma donde el padre pues es fuerte, no se rompe, no se queja, no se enferma, ajá,
nos impide el poder reconocer y transmitir a tiempo, pues que te estamos presentando estos problemas para recibir ayuda, lo cual es sumamente importante para una sociedad como la nuestra hoy en día. Aquí les muestro una publicación de la revista Llama que me encanta porque esto visibiliza, pues que no nomás es la depresión perinatal en la mujer, también existe este fenómeno en el varón y los niveles altos de estrés, donde pues al final los efectos negativos que vamos a tener es una disminución en el vínculo con el bebé, aumentan obviamente las relaciones estresantes, aumenta también conductas peligrosas para el vínculo familiar. Estos varones pues tienen dificultad para dormir, fatiga crónica, irritabilidad y enojo, también empiezan a trabajar en exceso como un medio de escape, o bien utilizan mucho el scrolling, ¿no? En los medios digitales, en el celular, etcétera, y también pueden incrementar el consumo de sustancias como son drogas, alcohol, tabaco, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir en este momento de la vida? Va a haber una proliferación de los precursores de oligodendrocitos y mielinización del cuerpo calloso, lo cual va a tener un factor neuroprotector en el cerebro materno. Recordemos que el cuerpo calloso es como una nuez de la India que tenemos justo en el centro del cerebro, que está compuesto por las fibras de Prost o unas fibras de sustancia blanca que van a permitir la conectividad entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Y en este momento, pues vamos a tener esta mayor conectividad y mielinización. Disminuyen los radicales libres, como ya les había comentado, a nivel del hipocampo, es decir, se mantiene más joven el hipocampo, se activa la corteza prefrontal, por eso son mujeres más racionales, más metódicas, más analíticas en cuanto a su forma de comportarse y de responder a estímulos externos del cuerpo estriado, la amígdala, en respuesta a los estímulos del bebé y por lo tanto sufren un perfeccionamiento de la interacción madre-bebé. Hay una adaptación conductual y emocional y también hay una regulación emocional y de toma de decisiones. Obviamente todo en función del bebé, como el protagonista de la vida de esa mujer. Qué bonito, ¿no? Las mujeres que fueron madres también presentan en la tercera edad un mayor rendimiento cognitivo. Se ha visto un papel neuroprotector de la región límbica y del cuerpo estriado. De cierta manera, pues el ser madres nos protege de ciertas enfermedades como es Alzheimer en la edad mayor, siendo adultos mayores. Pero también es importante pues no casarnos únicamente con que esto ya nos va a curar y es el elixir de la eterna juventud, pues no. Si nosotros no tenemos estilos de vida saludables, nutrición saludable, disminuyendo el consumo de alimentos ultraprocesados, aumentando el consumo de omega 3, poca fibra, que normalmente pues tenemos que consumir una dieta rica en fibra y en vitaminas y minerales también. Si no hacemos ejercicio, si no dormimos por lo menos 7 horas por la noche, si no tenemos actividades recreativas a lo largo de nuestra vida, si tenemos un nivel de estrés sostenido y no tenemos mecanismos o herramientas de afrontamiento para este estrés y los problemas del día a día, pues por supuesto que también, pues no va a ser la panacea. Al final nos puede dar este tipo de enfermedad neurodegenerativa. De igual forma, si yo tengo diabetes y no la tengo en control, si soy hipertensa y no la tengo en control, etcétera, pues son factores que van sumándose a esta cadenita para que al final pues tengamos estas enfermedades en edad adulta. Y bueno, hablando mucho del varón, que a mí me parece indispensable, ¿por qué? Porque muchas veces no visibilizamos al hombre como el papel que tiene en el proceso del vínculo mamá, papá y bebé. Si bien el varón como tal no tiene la exposición hormonal directa que experimenta la mujer durante el embarazo y el puerperio, la experiencia inducida por la paternidad es similar a los cambios que experimentan las madres primerizas, directamente proporcional a la magnitud de la interacción con el hijo. Es decir, que si el papá pasa 5 horas, 7 días a la semana con su bebé, va a tener mayores beneficios a si pasa 1 hora a lo largo de los 7 días de la semana. ¿Qué se ha visto? Pues bueno, que aumenta el volumen del hipocampo izquierdo, hay una mayor vinculación afectiva con el hijo, aumenta la motivación y la empatía social,
se activa la corteza prefrontal y el giro temporal superior y también tiene efectos neuroprotectores por cambios sumamente similares a los que ya les describí a lo largo de esta presentación en cuanto a la liberación de estas hormonas tan maravillosas que por supuesto el hombre también tiene y el hombre también produce. Y bueno, como conclusiones, quisiera destacar que los cambios cerebrales que experimenta el ser humano tras el proceso de ser padres son apasionantes y son motivo creciente de investigación. Aún nos falta muchísimo por saber. Las redes de apoyo, tanto para el padre como para la madre, son fundamentales para ayudar a vivir la experiencia de la maternidad, la paternidad y el transitar de la crianza de las generaciones futuras. Los beneficios de la lactancia materna, por supuesto que son indiscutibles, no solo a nivel biológico, sino también a nivel mental y también, no solo en el binomio, sino también de la sociedad y, por supuesto, del medio ambiente. Y pues bueno, quiero concluir mi participación el día de hoy mencionándoles que la ventana de oportunidad más valiosa que tenemos para incidir positivamente en la humanidad se encuentra en la etapa perinatal. Para Sensa 37, recuerda que tú, como personal de salud, eres piedra fundamental y aquí estamos listos para seguir interactuando y a seguir compartiendo estos conocimientos que nos permitan mejorar nuestro desempeño, no solamente laboral, sino en nuestra vida diaria, en todas las esferas que conforman nuestra vida, para vivirla de una manera más plena y sobre todo más feliz. Muchas gracias por tu atención.